Muy bien. Olvídate de las sagas épicas y las fantasías de cascos con cuernos por un momento. Esos cuernos son una mentira total, por cierto. Hoy no celebramos las conquistas vikingas. No. Vamos a desenterrar 33 momentos en los que estos legendarios nórdicos fueron, digamos, no los hachas más afiladas del Longhouse. Prepárense para una dosis de los errores, creencias y costumbres más tontos, absurdos y, francamente, increíbles de la era vikinga que podrían cortocircuitarles el cerebro. Esto va a ser salvaje. 1. En primer lugar, destrocemos el mito vikingo más grande y tonto de todos. Esos icónicos cascos con cuernos. En serio, ¿quién sigue creyendo esto? Resulta que toda la locura de los cascos con cuernos se cocinó en gran medida en el siglo XIX por un diseñador de vestuario para una ópera de Wagner, probablemente después de demasiadas jarras de hidromiel. No existe precisamente cero evidencia arqueológica, cero, de que los guerreros vikingos reales alguna vez se ataran cuernos a la cabeza antes de lanzarse a la batalla. Piénsalo. ¿Cuán completamente impráctico sería eso? Serías un objetivo instantáneo y fácil, como un perchero andante. Imagina intentar esquivar un golpe de espada, o peor aún, que tus magníficos pero monumentalmente estúpidos cuernos se engancharan cómicamente en una puerta, mientras intentas hacer una entrada dramática de asalto. O visualiza a dos vikingos enganchando accidentalmente los cuernos como un par de ciervos confundidos. Es oro puro de la comedia, pero una estrategia de batalla terrible. Lo único más tonto que llevar uno sería creer que los llevaban. 2. Lo siguiente en nuestra lista de rompecabezas históricos. La palabra vikingo en sí misma. Tendemos a pensar en los vikingos como esta nación unificada y monolítica de mercaderes de la muerte rubios y empuñadores de hachas, como una especie de colectivo Borg escandinavo antiguo empeñado en la dominación global. Pero eso es simplemente tonto. Vikingo no era realmente una nacionalidad o una etnia. Era más como una descripción de trabajo o quizás un pasatiempo estacional muy violento para algunos. Piénsalo como ser un pirata o, en términos modernos, un becario de verano muy agresivo. Muchos escandinavos eran agricultores, comerciantes, artesanos. Luego, algunos de estos tipos decidían, ¿sabes qué? La agricultura es aburrida. Vamos a ir de vikingo. Lo que básicamente significaba, ido a asaltar, vuelvo para la cosecha, suponiendo que no me entre una flecha en el ojo. Así que, imaginar a cada nórdico como un saqueador profesional a tiempo completo es como asumir que todos en Texas son vaqueros. Completamente, hilarantemente estúpido. 3. Eric el Rojo. Magnífico y manipulador loco. Su estafa de marketing de Groenlandia tiene que ser uno de los esquemas inmobiliarios de gancho y cambio más antiguos, audaces y estúpidos de la historia humana. Imagina esto. Eric es exiliado de Islandia por, ya sabes, cosas vikingas como matar gente. Navega hacia el oeste y se topa con una isla masiva y desolada que es aproximadamente un 80% de casquete polar. Entonces, ¿cómo llama este genio del marketing a la isla para atraer a colonos desprevenidos? ¿Tierra de hielo? ¿Tierra de desolación? No. La llama Groenlandia. Groenlandia. Él pensó, con bastante acierto, que un nombre más atractivo incitaría a la gente a seguirlo a este páramo helado. Y funcionó. La gente empacó sus cosas, soñando con exuberantes pastos verdes, solo para encontrar, bueno, principalmente hielo, rocas y una temporada de cultivo muy corta. La audacia es casi admirable, pero para los pobres incautos que cayeron en la trampa, fue un despertar profundamente estúpido y frío. Ven por el verde. Quédate porque tu barco está congelado en el fiordo hasta la próxima primavera. 4. Los vikingos eran sorprendentemente vanidosos, pero sus estándares de belleza a veces los llevaron por caminos verdaderamente estúpidos. Tomemos su obsesión por lograr ese cabello y barba rubios escandinavos perfectos y de moda. ¿Cómo lo hacían? No con tintes modernos elegantes, o no,
Usaban un jabón súper fuerte hecho con lejía, una sustancia altamente alcalina y cáustica. Sí, la misma sustancia que podrías usar para desatascar desagües o, en el pasado, para deshacerte de evidencia. Se untaban esto en sus preciosos mechones y vello facial, a menudo resultando en quemaduras químicas, cueros cabelludos perpetuamente irritados y un cabello con la textura quebradiza y sin vida de la paja antigua que había visto demasiados inviernos. Imagina la picazón, la descamación, la pura e irritante incomodidad, todo en nombre de lucir a la moda con el cabello claro. La belleza es dolor, dicen, pero esto era simplemente doloroso, maloliente y monumentalmente estúpido. Probablemente se veían menos como dioses dorados y más como espantapájaros asustados con problemas de cuero cabelludo. 5. Justo cuando pensabas que la higiene personal vikinga no podía ser más extraña, los arqueólogos han desenterrado numerosos cráneos vikingos con algo verdaderamente desconcertante: surcos horizontales intencionalmente limados en sus dientes frontales. Estamos hablando de alguien tomando una herramienta afilada y tallando meticulosamente líneas en sus incisivos, como una especie de moda prehistórica de grills. ¿Por qué en Midgard harían esto? Algunos académicos especulan que era para parecer más intimidantes en la batalla, quizás rellenando los surcos con pigmento como rojo o negro para crear un gruñido aterrador. Otros sugieren que era una extraña declaración de moda, una marca de estatus, o quizás solo algo para hacer en las largas noches de invierno. Sea cual sea la razón, ¿puedes imaginar el dolor insoportable de que te limaran los dientes sin anestesia? ¿Y el riesgo de infección? Es una decisión dental permanente, dolorosa y profundamente estúpida. Todo por un look que probablemente solo hacía que comer manzanas fuera una pesadilla. 6. La superstición era rampante en la era vikinga, pero algunas de sus creencias eran excepcionalmente estúpidas. Tomemos, por ejemplo, el miedo genuino y generalizado de que las personas feas o deformes pudieran literalmente maldecirte con una sola mirada desagradable. Sí, el mal de ojo era algo muy importante, y si alguien no era exactamente un Adonis nórdico, la gente podía evitar activamente su mirada, temiendo que pudiera traer desgracia, enfermedad o incluso la muerte con solo mirarlos de reojo. Algunos relatos incluso sugieren que un pedo inoportuno de un individuo de aspecto desafortunado podría tener consecuencias nefastas. Imagina la torpeza social. No mires a Thorgil el desgarbado, muchachos. Está teniendo un día de mala cara y podría cortar la leche con su mera aura desafortunada, o peor aún, darnos a todos forúnculos. Es un nivel de paranoia hilarantemente estúpido, culpar a personas inocentes por la mala suerte aleatoria basándose puramente en su apariencia. 7. Los berserkers. Esos legendarios guerreros vikingos que supuestamente entraban en una furia incontrolable, parecida a un trance, mordían sus escudos, aullaban como lobos y luchaban con fuerza sobrehumana sin sentir dolor. Suena aterrador, ¿verdad? Bueno, la parte de no sentir dolor probablemente fue cierta hasta que un hacha, una espada o una lanza les demostró lo contrario, y de muy mala manera. La parte tonta no era la rabia en sí, aunque luchar desnudos o solo con una piel de oso, mientras supuestamente estaban drogados con setas, o una potente bebida de mirto de pantano, ya es la opción de vida cuestionable número 1. La parte verdaderamente tonta era la creencia en su invencibilidad. Claro, podrían haber aterrorizado a sus oponentes por unos minutos, pero al final, el metal afilado tiende a superar los aullidos y la falta de camisa. Fue menos una táctica de batalla sostenible y más una forma espectacularmente estúpida de saltarse el día de la armadura y los instintos básicos de autoconservación. Soy invencible. Ay, bueno, quizás no. 8. Los vikingos eran innegablemente ingeniosos, pero a veces su ingenio rozaba lo hilarantemente estúpido. Ejemplo, el patinaje sobre hielo. Pero olvídate de las elegantes cuchillas modernas.
Los vikingos en algunas regiones fabricaban patines atando huesos de animales pulidos, generalmente metatarsianos de caballo o ganado, a la parte inferior de sus botas. Ahora, intenta imaginar eso. Sin bordes afilados para el control, sin una forma real de impulsarse más allá de quizás impulsarse con una lanza o simplemente agitando los brazos. Imagina a estos temibles guerreros, reconocidos por su destreza marítima, deslizándose y patinando por un lago congelado con toda la gracia de una jirafa recién nacida en un suelo recién encerado. Llegar a cualquier lugar de manera eficiente era probablemente una preocupación secundaria a simplemente mantenerse en pie. ¿Ingeniosos? Sí. El evento más estúpido y caótico de los Juegos Olímpicos de Invierno que afortunadamente nunca sucedió? Absolutamente. 9. Olvídate de las batallas de rap en las esquinas. Los vikingos tenían el fighting, que era básicamente un poetry slam formalizado y público de insultos increíblemente creativos y a menudo obscenos. Y estas no eran solo observaciones rápidas e improvisadas. Oh no. Los participantes pasaban horas, a veces incluso días, elaborando versos elaborados y rimados puramente para humillar a su oponente. ¿Los temas? Cualquier cosa, desde cuestionar su valentía y ascendencia hasta burlarse de su apariencia, su destreza sexual o la falta de ella, o incluso el hacha de batalla cómicamente pequeña que llevaban. Era un deporte de espectadores, con multitudes reuniéndose para escuchar estos derribos poéticos. Una dedicación gloriosamente estúpida al antiguo arte de la paliza verbal. Imagina dedicar tanto poder cerebral solo para llamar a alguien un hijo de un cabrero come queso, en un verso aliterado perfecto. Solo los vikingos. 10. Así, los vikingos descubrieron América del Norte, a la que llamaron Vinlandia, unos 500 años antes de que Colón siquiera aprendiera a atarse los cordones de los zapatos. Impresionante, ¿verdad? Menos impresionante, y monumentalmente estúpido, es cómo aparentemente lograron que los expulsaran. Si bien probablemente hubo muchos factores, una teoría deliciosamente extraña involucra los lácteos. Sí, la leche. La historia cuenta que los vikingos, amantes de todo lo lácteo, intentaron comerciar productos lácteos con la población nativa americana local, que, en su mayor parte, era intolerante a la lactosa. Las subsiguientes reacciones intestinales explosivas de los lugareños. Piénsese en flatulencias y malestar repentinos, incontrolables y generalizados. Fueron supuestamente confundidas por los vikingos con gritos de guerra agresivos, ataques mágicos o simplemente hostilidad general. Este malentendido supuestamente escaló a conflicto, llevando a los vikingos a empacar finalmente sus langskip. El incidente diplomático más estúpido jamás causado por el queso y una profunda ignorancia de la digestión humana básica. 11. Sabemos que los vikingos no temían ensuciarse las manos, pero esto lleva el ¡qué asco! A un nivel completamente nuevo. Utilizaban orina rancia y fermentada para una sorprendente cantidad de tareas domésticas. Sí, lo ha oído bien. Pis añejo. El amoníaco que se desarrolla en la orina al descomponerse era un caballo de batalla químico sorprendentemente versátil. Se usaba para encender fuegos, cuando se mezclaba con un tipo específico de hongo llamado yesca, para curtir cuero, haciéndolo más suave y flexible, e incluso para blanquear textiles, como el lino, para obtener ese deseable tono más pálido. Imagina el cubo de orina comunal designado en la esquina de la casa comunal. Cariño, ¿ya está lleno el orinal? La túnica favorita del caudillo necesita un buen blanqueado. Y quiero que esa piel de ciervo quede bien suave y flexible. Asqueroso, sorprendentemente efectivo para algunas tareas, y un limpiador multiusos y encendedor de fuego que suena profundamente tonto. 12. Los vikingos tenían un sano respeto por los muertos, que a menudo derivaba en un miedo completamente bizarro y exagerado a los draugr, básicamente zombies vikingos con superfuerza, una actitud terrible
y una inquietante tendencia a no quedarse quietos en sus túmulos funerarios. Estos no eran los zombies modernos lentos y arrastrando los pies. Los Draugr a menudo eran representados como cadáveres hinchados y reanimados capaces de aplastar hombres, volver loca a la gente y, en general, causar estragos. Entonces, ¿qué precauciones tontas tomaban? Enterraban los cuerpos con hoces para evitar que se levantaran. Los estacaban al suelo, a veces colocaban una roca cómicamente grande sobre su pecho, o incluso se involucraban en rituales elaborados como sacar el cadáver por una puerta de cadáveres especial, más sobre eso después, para confundir al espíritu. Era un nivel de paranoia no muerta que llevó a algunas prácticas funerarias muy extrañas y laboriosas, todo porque estaban aterrorizados de que el tío Olaf volviera para una última, muy destructiva, juerga impulsada por la hidromiel. 13. Olvida tus tarjetas de crédito y pagos sin contacto. La economía vikinga tenía una sensación claramente fragmentada. A menudo no usaban monedas estandarizadas para las transacciones diarias. En su lugar, dependían en gran medida de algo llamado hacksilver. Esto significaba literalmente trocear plata en pedazos más pequeños. Así, si querías comprar algo, tomabas tu elegante brazalete de plata, una joya, o incluso una copa de plata, sacabas una pequeña hacha o cincel y cortabas brutalmente un trozo. Este trozo se pesaba entonces para determinar su valor. Imagina pagar tus comestibles cortando un trozo del collar de plata heredado de tu abuela allí mismo en la caja. Era ineficiente, increíblemente destructivo para la hermosa artesanía, y una forma bastante tonta de gestionar tus finanzas. Serán 3 gramos de plata por el pan, señor. ¿Le importa si... ¡zas! ¿Le quito un trozo a ese hermoso broche? 14. Las noches de juegos en la era vikinga podían ser un asunto de alto riesgo. Y no solo por presumir. Los vikingos amaban sus juegos de mesa, siendo el Hnefatafl, un juego estratégico a menudo comparado con el ajedrez, uno de sus favoritos en particular. Pero estos no siempre eran partidos amistosos. Con egos frágiles, copiosas cantidades de cerveza y a veces posesiones valiosas apostadas en el resultado, las cosas podían calentarse. Realmente calentarse. Las disputas por las reglas, una jugada particularmente presuntuosa que ganaba el juego, o las acusaciones de trampa podían, y a veces lo hacían, escalar de tensas discusiones a violencia real y sangrienta. Existen relatos de sagas de juegos que terminaron con un jugador enterrando un hacha en el cráneo del otro. Hablando de malos perdedores, ¿los perdedores más tontos de la historia? Son definitivamente fuertes contendientes para el título. Tu mando de PlayStation está seguro en comparación. 15. Si pensabas que el sistema legal vikingo se trataba solo de sabios jefes ancianos acariciándose la barba, piénsalo de nuevo. Cuando se trataba de determinar la culpa o la inocencia, a veces recurrían a la ordalía, lo que básicamente significaba dejar que Dios o la tonta suerte y una extraordinaria tolerancia al dolor decidieran tu destino. ¿Acusado de robar un cerdo valioso? No hay problema. La solución podría implicar que tuvieras que agarrar una barra de hierro al rojo vivo y llevarla un número determinado de pasos. O quizás sumergirías tu brazo en un caldero de agua hirviendo para recuperar una piedra. Si tu mano sanaba bien en 3 días, sin pudrirse en un horrible desorden gangrenoso, ¡voilá! Eras declarado inocente. Era un sistema de justicia aparentemente basado en quién tenía la piel más dura, las habilidades de curación más rápidas o acceso a la mejor crema medieval para quemaduras. Impecablemente, aterradoramente y ridículamente tonto. 16. Los vikingos eran comerciantes astutos y a veces, lo astuto se convertía en estafador descarado. Tomemos la gran estafa del cuerno de unicornio. Los europeos medievales estaban completamente obsesionados con los unicornios y creían que sus cuernos poseían propiedades mágicas. Podían purificar el agua, detectar veneno, curar la impotencia y probablemente incluso hacer que tus cultivos crecieran mejor. Los vikingos, siempre oportunistas, se dieron cuenta de que el largo colmillo en espiral del narval,
una ballena ártica muy real, se parecía sospechosamente a lo que la gente pensaba que debía ser un cuerno de unicornio. Así que cazaron narvales, les arrancaron los colmillos y los vendieron a europeos crédulos y desesperados por precios exorbitantes, afirmando que eran cuernos de unicornio genuinos y todopoderosos. Fue tonto por parte de los compradores caer tan fácilmente, pero una jugada de genialidad astutamente oportunista y ligeramente malvada por parte de los vikingos. ¡Cachín! 17. La limpieza vikinga a menudo se promociona como revolucionaria para su época. Y es cierto, se bañaban más regularmente que muchos otros europeos, típicamente una vez a la semana, un sábado, que incluso era conocido como Laugardagur, o Día de Lavado. Esto fue un gran avance en comparación con la gente que consideraba el agua muy sospechosa y bañarse una peligrosa invitación a la enfermedad. Pero no nos dejemos llevar por imágenes de condiciones prístinas y de spa. Imagina esa tina de madera comunal después de que la mitad de la aldea, cubierta de mugre, sudor y quién sabe qué más de una semana, ya se ha dado un chapuzón. Para cuando el vikingo número 7 o 17 entró, esa agua era probablemente una sopa tibia y turbia de suciedad compartida. Así que, si bien más limpio es un término relativo, y un lavado semanal era bueno, alardear de ello cuando eres el último en entrar, esencialmente bañándote en la suciedad diluida de todos los demás, es un alarde un tanto tonto. 18. Los funerales vikingos, especialmente para jefes y la nobleza, no eran solo asuntos solemnes, eran extravaganzas de estúpido y puro despilfarro y teatralidad exagerada. No estamos hablando solo de enterrar a personas importantes en barcos perfectamente buenos y aptos para navegar que habían sido arrastrados meticulosamente kilómetros tierra adentro, lo cual ya es bastante descabellado. No. Luego cargaban estas tumbas de barco con una asombrosa cantidad de objetos valiosos, las mejores armas, herramientas, sedas importadas, joyas elaboradas, animales de premio sacrificados, caballos, perros, bueyes, y a veces, trágicamente, incluso compañeros humanos o esclavos sacrificados, presumiblemente para que les sirvieran en el más allá. Desde un punto de vista puramente pragmático de gestión de recursos para la comunidad viva, esto era increíble y trágicamente tonto. Está muerto, Jim, pero mira esta magnífica espada franca importada y ese montón de cuernos para beber con incrustaciones de oro que ya no puede usar. Enterrémoslo todo. 19. Mucho antes de que Kilroy estuvo aquí, adornara cada baño público y paso subterráneo, los vikingos fueron los maestros originales del grafiti histórico y arrogante. Estos exploradores y guerreros nórdicos tenían una predilección por grabar declaraciones rúnicas de su presencia y a veces solo garabatos toscos o sus nombres en algunos de los sitios más sagrados y famosos del mundo antiguo. Hemos encontrado grafitis vikingos en la estatua del león de El Pireo, originalmente de Atenas, luego trasladada a Venecia, dentro de Santa Sofía en Constantinopla, e incluso en piedras rúnicas más antiguas de otras personas en Escandinavia, esencialmente etiquetando sobre trabajos anteriores. Halfdan estuvo aquí, o Arinbjorn grabó estas runas en lo alto. Era el equivalente antiguo de rayar tus iniciales en un monumento inestimable. El comportamiento turístico tonto original, que demuestra que algunos impulsos humanos de vandalismo menor son verdaderamente atemporales. 20. A menudo imaginamos a los exploradores vikingos como maestros navegantes, adentrándose audazmente en aguas inexploradas con una habilidad infalible. Y a veces lo eran. Otras veces, bueno, aparentemente descubrieron países enteros siendo espectacularmente malos navegando en línea recta. Tomemos Islandia. Algunos de los primeros colonos vikingos no tenían como objetivo una isla volcánica vasta y desconocida en medio del Atlántico Norte. No. Probablemente solo intentaban navegar de Noruega a las mucho más cercanas Islas Feroe, un viaje común. Pero debido a tormentas, o quizás simplemente a una navegación espectacularmente deficiente y a exceder su destino por unos cientos de millas,
tropezaron con Islandia. ¿Tierra a la vista? Un momento, esto no son las Feroe. Este lugar es enorme y lleno de frailecillos. Bueno, supongo que es un país nuevo. Navegación por suerte tonta, a una escala verdaderamente grandiosa, descubriendo islas. 21. El sistema legal vikingo tenía algunos, digamos, matices interesantes, especialmente cuando se trataba de cosas realmente serias, como el asesinato. Matar a alguien generalmente era mal visto, obviamente. Pero existía una extraña distinción legal entre un asesinato sigiloso y cobarde y una muerte más honorable, declarada abiertamente. Si anunciabas públicamente tu intención de matar a alguien de antemano, o si lo eliminabas de una manera adecuadamente dramática y no sigilosa, como desafiándolo a un duelo formal, un holmgang, seguía siendo malo, pero a menudo seguía un procedimiento legal reconocido, aunque brutal. Incluso podía llevar a un acuerdo pagado como compensación en lugar de una vendetta de sangre. Era una laguna jurídica tonta para asesinos bocazas, con un don para lo dramático y una buena comprensión de un área gris legal increíblemente específica. Voy a matarte, Olaf, solo para que quede claro. 22. Olvídate de los críticos de moda en revistas de lujo. Las esposas vikingas eran la policía de la moda definitiva, y las consecuencias de un desliz sartorial podían ser nefastas, como «ahora estás soltero» de nefastas. Un hombre podía ser divorciado por su esposa por ciertas ofensas relacionadas con la ropa. Estamos hablando de usar una camisa cortada demasiado baja, exponiendo demasiado pecho viril. Aparentemente, los escotes en V profundos eran un motivo de ruptura matrimonial. Llevar pantalones de un color considerado demasiado afeminado, como el rojo brillante, también podía llevarte a un tribunal de divorcio. Y algunas sagas incluso sugieren que tener un pecho insuficientemente velludo podría ser motivo para que tu esposa dijera «Dat skil ek vid tik», me divorcio de ti. Imagina que tu matrimonio termine no por infidelidad o diferencias irreconciliables, sino porque tu túnica era demasiado reveladora o tenías una predilección por los pantalones carmesí. Estúpidos errores de vestuario con consecuencias severas que alteran la vida. 23. Uno pensaría que los dioses serían, ya sabes, modelos a seguir divinos. Pero el panteón nórdico, a menudo eran un montón de seres vanidosos, mezquinos, engañosos, crónicamente infieles y completos imbéciles entre sí, y especialmente con los mortales. Odín, el padre de todo, era un notorio intrigante y rompedor de juramentos. Loki era el dios de la travesura, que es una forma educada de decir que era un troll a nivel cósmico que regularmente ponía en peligro a todos por diversión. Thor, aunque un gran guerrero, no siempre era el hacha más afilada del arsenal y tenía un temperamento terrible. Freya, la diosa del amor, también era conocida por sus muchos amoríos y su implacable búsqueda de lo que quería. Estos seres divinos estaban constantemente discutiendo, engañándose unos a otros, iniciando peleas divinas por asuntos triviales, y en general, creando un caos para su propia diversión. Es algo tonto idealizar una familia divina tan disfuncional, poco confiable y a menudo directamente malévolas. 24. Si gritar tus quejas en el Thing, su parlamento al aire libre, no resolvía tu compleja disputa legal o asunto de honor, los vikingos tenían otro método, mucho más directo, el Holmgang. Este era un duelo formal, librado en una pequeña parcela de tierra especialmente designada, a menudo una piel o una diminuta isla, para limitar el movimiento y asegurar un resultado decisivo. Las reglas variaban, pero esencialmente era una forma brutal, a menudo letal, de resolver quién era el verdadero dueño de esa oveja en disputa, cuya esposa había sido insultada, o cuyo honor estaba más intacto. A menudo implicaba un número determinado de escudos, armas específicas y podía terminar al primer rastro de sangre, incapacitación o, con bastante frecuencia, la muerte. Una forma bastante tonta,
increíblemente arriesgada y muy pública de manejar la resolución de conflictos. ¿No podemos ponernos de acuerdo sobre la linde de la propiedad? Vamos a golpearnos con hachas sobre esta alfombra hasta que uno de nosotros se rinda o muera. 25. Las casas largas vikingas eran maravillas de la construcción en madera, pero algunas presentaban una peculiaridad arquitectónica particularmente extraña y tonta, impulsada por la superstición: la puerta del cadáver o Nagrind. Esta era una puerta especial, a menudo colocada de forma incómoda en la pared de la casa, que se mantenía sellada o bloqueada, y se usaba solo para sacar a los muertos. La idea era que el cadáver fuera retirado con los pies por delante, para que no pudiera ver a dónde iba. Luego, la puerta del cadáver se sellaba inmediatamente de nuevo. ¿Por qué tanto alboroto? Para confundir tontamente al fantasma despistado del difunto, impidiendo que encontrara el camino de regreso a la casa para atormentar a los vivos. Imagina la inconveniencia de construir y mantener una salida completamente separada para despistar fantasmas. Todo porque pensabas que el espíritu del tío Sven tenía las habilidades de navegación de un lemming conmocionado. 26. Los vikingos eran comerciantes empedernidos, y una de sus mercancías más preciadas, además del oro robado de los monasterios, era el marfil de Morsa, a menudo llamado oro blanco. Si bien los colmillos de narval eran excelentes para estafar a sureños crédulos, los colmillos de Morsa eran un artículo de lujo enorme utilizado para tallar intrincadas piezas de juego, artículos religiosos y adornos decorativos ostentosos. Para obtener este precioso marfil, los vikingos emprendían viajes increíblemente peligrosos y arduos muy adentro del círculo polar ártico, navegando por aguas traicioneras y llenas de hielo, arriesgándose a ser aplastados por témpanos de hielo o a congelarse, todo para cazar enormes mamíferos marinos con colmillos. Piénsalo, arriesgar la vida, la integridad física y el dracar por lo que son esencialmente dientes de gran tamaño, solo para que alguien pudiera tener un juego de hnefatafel un poco más impresionante o una hebilla de cinturón más elegante. Eso es un nivel tonto de dedicación a los bienes de lujo y un viaje muy frío al trabajo. 27. El sistema de gobierno vikingo, el Thing, era sorprendentemente democrático para su época, pero también una receta para el glorioso y ruidoso caos. Imagina intentar aprobar leyes cruciales, resolver importantes disputas territoriales o tomar decisiones nacionales con una multitud masiva, a veces cientos, incluso miles, de vikingos bien armados, fieramente independientes y con fuertes opiniones, todos reunidos en un campo abierto. Gritaban sus puntos de vista, debatían, es decir, discutían ruidosamente, agitaban sus armas para enfatizar y luego votaban, a menudo chocando sus espadas y hachas contra sus escudos. Cuanto más fuerte el estruendo, más apoyo para una propuesta. Probablemente era ensordecedor. Parecía completamente descabellado desde una perspectiva moderna, y uno se estremece al pensar con qué facilidad un debate acalorado podía convertirse en una verdadera pelea. Un proceso legislativo hilarantemente tonto, en apariencia y sonido. 28. Si realmente despreciabas a alguien en la era vikinga, no solo lo eliminabas de tus amigos en las antiguas redes sociales rúnicas. No, podías erigir un palo Nithing, Nidstone, una de las maldiciones más absolutamente bizarras, teatralmente tontas y visualmente grotescas imaginables. Esto implicaba tomar un poste largo, a veces de 9 codos de alto, coronarlo con una cabeza de caballo recién cortada, a menudo con la boca horriblemente abierta con un palo, o una estaca con runas talladas. Grabar runas desagradables de insulto e imprecación en el propio poste, y luego apuntar todo el horrible artilugio hacia la tierra, o casa de tu enemigo. La intención era invocar la ira de los espíritus de la tierra y traer ruina, mala suerte y miseria general a tu enemigo. Era una forma espectacularmente tonta, profundamente supersticiosa y tremendamente impactante de expresar un disgusto extremo y decirle a alguien exactamente lo que pensabas de él. 29.
Mantenerse al día con los Jarlsson era un asunto serio y seriamente tonto en la era vikinga, especialmente cuando se trataba de funerales. Había una intensa presión social para organizar el banquete funerario y la exhibición de ajuares más lujosos, memorables y ridículamente exagerados imaginables para tu difunto jefe o cabeza de familia. Esto no era solo por el luto. Se trataba de estatus, prestigio y demostrar tu riqueza y poder, incluso si significaba llevar a la bancarrota a toda tu línea familiar durante generaciones. Está muerto. Pero mira esta espada franca importada increíblemente cara que enterramos con él, y esa pila de cabras de premio sacrificadas, y las 20 ánforas de vino. Toma eso, funeral menos impresionante de Bjorn al fondo del fiordo. Era una tonta competencia de superación desde más allá de la tumba, asegurando que el difunto se fuera a lo grande, incluso si sus descendientes tuvieran que comer gachas durante los próximos 50 años. 30. Los apodos vikingos eran todo un arte. Desde lo terriblemente épico hasta lo completamente desconcertante, lo brutalmente tonto, honesto o simplemente extraño. Y generalmente te quedabas con esos apodos para toda la vida. Junto a nombres intimidantes y geniales como Eric Hacha Sangrienta, Harald Diente Azul o Ragnar Lodbrok, Pantalones Peludos, tenías una plétora de figuras históricas reales conocidas por apodos menos halagadores, hilarantemente literales o directamente extraños. Piensa en Ketil Nariz Plana, Olaf el Pavo Real, por su ropa elegante, Aud la Demente Profunda, un cumplido en realidad, pero luego encuentras auténticas joyas de las sagas y los registros históricos como Eystein Pedo Fétido, Ulf el Feo, Thorir Cabeza de Sabueso, Ivar el Deshuesado, interprétalo como quieras, o el verdaderamente desafortunado y muy debatido Kolbeinn Pene de Mantequilla. Algunos ancestros eran simplemente salvajes, creativamente crueles o poseían un sentido del humor muy literal a la hora de nombrar a la gente. 31. Los marineros a lo largo de la historia han sido un grupo supersticioso, pero algunos vikingos llevaron sus intentos de controlar el clima a un nuevo nivel de pensamiento mágico tonto. Creían que podían influir en los vientos y las tormentas a través de rituales específicos, como atar o desatar nudos de viento, especiales en una cuerda. Se suponía que cada nudo contenía una fuerza de viento diferente, y desatar uno la liberaría. Por el contrario, silbar en el mar a menudo se consideraba de muy mala suerte, creyendo que invocaba tormentas o espíritus malignos. Así que, imagina a toda una tripulación de Drakkar en medio de un aterrador vendaval en el Atlántico Norte, manoseando desesperadamente trozos de cuerda, convencidos de que desatar el nudo correcto haría que las olas de 20 pies y los vientos con fuerza de huracán simplemente se calmaran. O imagina al capitán gritando a un nuevo recluta que se atrevió a silbar una melodía alegre. Una confianza tonta, aunque esperanzada, en la teoría de cuerdas y el control de la respiración para la supervivencia marítima. 32. La incursión era el pasatiempo más famoso de los vikingos, y durante un tiempo fue una forma bastante efectiva de hacerse rico rápidamente, si sobrevivías. Pero, ¿como estrategia económica principal a largo plazo? Brillantemente tonta, salvajemente insostenible y absolutamente garantizada para hacer que, literalmente, todos los demás en el continente te odiaran hasta la médula. Claro, el botín era bueno. Las cosas brillantes son bonitas. ¿A quién no le gusta un buen saqueo de monasterios de vez en cuando? Pero navegar constantemente, quemar aldeas, masacrar monjes, esclavizar poblaciones y, en general, molestar a todos en un radio de 500 millas, eventualmente hace que todos ellos, comprensiblemente, se unan, construyan mejores defensas, formen ejércitos profesionales y dediquen sus vidas a erradicar tu molesto trasero saqueador de la faz de la tierra. Fue una espectacularmente tonta falta de previsión para las relaciones internacionales básicas, la economía sostenible y la supervivencia comunitaria a largo plazo. Ganancias a corto plazo. Desastre de relaciones públicas global a largo plazo.
33. Y para nuestro gran final de estupidez de la era vikinga, hablemos de su enfoque legal sobre el incendio accidental provocado por ¿un gato? Sí, lo ha oído bien. Según algunas antiguas leyes islandesas, específicamente el Código Legal Gragas, si tu gato, iniciaba accidentalmente un incendio que quemaba la propiedad de otra persona, el dueño del gato podía ser considerado responsable. Ahora bien, imaginarse a un gato cometiendo con éxito un incendio provocado ya es una imagen mental hilarante. ¿Estaba Fluffy jugando con las brasas? ¿Derribó Mittens una vela en un ataque de furia felina? Las leyes incluso, al parecer, entraban en detalles sobre cómo determinar la culpabilidad del gato. Imagine un solemne proceso judicial vikingo, con hombres serios y barbudos debatiendo si una pequeña criatura peluda tenía intención maliciosa o era meramente un peón en un esquema mayor de destrucción accidental de propiedad. El mero hecho de que el incendio provocado por gatos fuera una preocupación legal lo suficientemente específica como para ser escrita es maravillosamente, espectacularmente estúpido. ¿Qué manera de perder tu granja? Así que ahí lo tienen. El genio vikingo ocasionalmente tomaba un desvío muy extraño. Resulta que incluso los legendarios berserkers tuvieron sus días de fracaso épico. La historia está llena de ellos. Ahora que esto resuene en tu casco con cuernos, que no usaban. Si estas fueron algunas de las cosas vikingas más tontas que conocemos, ¿qué creencias o prácticas vikingas absolutamente descabelladas, incluso más tontas, crees que la historia ha olvidado convenientemente o que aún no hemos desenterrado? Deja volar tus teorías más descabelladas y más históricamente plausibles, o hilarantemente implausibles, en los comentarios de abajo. ¿Esta rareza vikinga te hizo resoplar? Pulsa ese botón de me gusta. Y para más momentos históricos de ¿hicieron qué? Que no encontrarás en ningún otro lugar, suscríbete y toca la campana. No querrás perderte lo que descubramos a continuación.